Para realizar el patrón de la blusa Sport, lo hacemos a partir del patrón básico de blusa, que para este caso es una talla 8. Como primer paso, hay que mencionar que la blusa Sport, a pesar de que es una blusa que tiene botones, no tiene pechera, sino que tiene falso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es adicionar o aumentar la extensión de botones en la blusa. En este caso, ubicamos la línea del centro frente de nuestro básico de blusa y aumentamos como extensión de botones 1.5. Ese 1.5 lo aumentamos de forma paralela a nuestro centro frente de la blusa básica. Otra notación es que las blusas de dama, las blusas camiseras o blusas con botones, los botones suelen ir en la parte izquierda. Esa es como la norma, que los botones deben ir en la parte izquierda. Voy a explicar sobre la extensión de botones porque damos 1.5 y no de pronto 3 centímetros. ¿Qué pasa? La extensión de botones nace desde la línea de centro frente, porque los botones, aquí tengo una hilera de botones, cuando pegamos los botones en una blusa y cuando hacemos ojales se tiene en cuenta nuestro centro frente. El botón queda en la mitad del centro frente, por lo tanto damos es 1.5. De pronto en algunos casos, si se dan 3 centímetros aquí, lo que se está haciendo es ampliando o agrandando la blusa. Entonces realmente se debe dar 1.5 y que los botones queden en la mitad. Si los botones son muy pequeños, se puede dar 1.25. De lo contrario, 1.5 para que me quede el cruce de botones en el centro frente. Ahora, como ya dimos la extensión de botones y les había mencionado con anterioridad que la blusa Sport se distingue porque es un falso, a pesar de que lleva botones, lleva falso y no una pechera. Entonces vamos a marcar las medidas de los falsos. En el hombro, desde cuello a hombro, vamos a entrar 5 centímetros, marcamos nuestro punto y en el ruedo vamos a entrar 5 centímetros también, pero tener en cuenta que es de la línea de centro frente. El falso se puede dar de 4 centímetros o 5 centímetros, algunos de pronto de 6 centímetros, eso ya va dependiendo como el gusto de cada uno. ¿Qué es indispensable tener en cuenta? Que la medida del falso en el ruedo se da desde el centro frente, porque si dan los 5 centímetros de extensión de botones, pues realmente acá en la parte del falso va a quedar muy angosta. Entonces tener ese aspecto en cuenta, que es desde la línea de centro frente donde damos la extensión para el falso en la parte del ruedo. Ahora vamos a unir en semicurva el punto de los 5 centímetros donde salí para el falso en el hombro y en el ruedo. Podemos utilizar la regla de curva de cadera para hacer esta línea curva en un solo trazo. Cuando estemos haciendo de pronto blusas y nuestra regla sea muy pequeña y no me alcance en un solo trazo, entonces puedo dar de la siguiente manera. Si aquí le dimos 5 centímetros, miren la línea de cintura 5 centímetros desde la línea de centro frente, marcar una línea recta en esta parte y la semicurva la damos desde este punto hasta la cintura. En caso de que nuestra regla de pronto sea muy pequeña, cuando ya estemos trabajando tal vez algunas blusas, por ejemplo, si vamos a hacer una blusa tipo sport, pero más larga, entonces puede ser que la regla no nos alcance, podemos utilizar como ese truco, digámoslo así. Vamos a sacar lo que es el falso ya en limpio. Bueno, me voy a volver una parte de atrás. Entonces, el falso va a salir por hombro, por la línea que tracé, por ruedo y va a cubrir hasta la extensión de botones. Toda esta parte va a cubrir hasta la extensión de botones. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer un cruce cuando ponga los botones. Ahorita más adelante le voy a dar un ejemplo. Entonces, aquí ya está lo que es el falso en limpio, porque es una pieza diferente al de la blusa. Ahora, como ya tenemos el patrón de la blusa Sport, que hicimos la transformación solamente en el delantero, el posterior va a quedar de igual manera y entonces ahora vamos a rotular los patrones.
El delantero entonces sería nuestra blusa sport, delantero talla 8x2. ¿Por qué por 2? Porque aquí hay botones, entonces necesito la pieza de la parte izquierda como de la parte derecha. Nuestro falso también de la blusa sport va por 2 de igual manera y nuestro posterior pues va por 1 porque sigue manteniendo el doblez de tela. Cabe destacar que al posterior también le podemos hacer algunas variaciones de cortes que más adelante vamos a mirar cómo hacer una transformación en la espalda para una blusa. Bueno, acá voy a ampliar un poco más y voy a duplicar esta pieza para mostrar lo siguiente. Acá en la parte donde di la extensión de botones, hago un piquete para saber que ahí es mi centro frente de la blusa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pegamos botones y vamos a poner ojales, debemos hacer coincidir este piquete y así nos va a quedar la blusa. Entonces, hacemos coincidir el piquete en la parte de aquí en los botones y en esta parte iría lo que es los ojales. Recuerden que los botones en la mujer va en la parte izquierda. Entonces, así iría. Es importante que marquemos este piquete de la línea de centro frente donde irían los botones. Entonces, ¿qué pasa? Si dan 3 centímetros aquí de extensión de botones, pues estamos agrandando la blusa 3 centímetros. Y ya al agrandar 3 centímetros, casi que estamos modificando la blusa a una talla de más. Entonces, tener eso en cuenta. Vamos a proceder a la marcación de las costuras. En el posterior, vamos a dar costuras por escote posterior, por hombros, por sisa, por costados y por el ruedo. Para este caso, como es un ruedo recto, vamos a dar 3 centímetros. En el falso vamos a dar por hombros, por el escote, por la parte de los botones y por el ruedo 1 centímetro nada más. ¿Por qué no damos 3? Porque en el momento de confeccionar esta pieza queda guardada con el ruedo. Aquí en la parte de la curva no vamos a dar costuras porque la terminación de este falso puede ser en filete o puede ser con sesgo. En la blusa entonces damos 1 centímetro por escotes, por hombros, por sisa, por costados, 3 centímetros de ruedo y 1 centímetro acá de igual manera. Tener en cuenta que en los despieces las piezas que tengan doblez de tela se deben desdoblar al momento de hacer un patrón para hacer un corte de forma industrial. Si vamos a cortar de una prenda, pues podemos dejarlo con doblez de tela.